Hola chicos, hasta este momento hemos creado exitosamente una base de datos con el nombre de ventas. También dentro de la base de datos hemos creado una serie de tablas y hemos modificado dos de ellas. Pero, ¿qué exactamente utilizamos para crear y manipular esa base de datos? Utilizamos un lenguaje. Y ese lenguaje contiene cierta sintaxis que debemos de utilizar en cierto momento. Y con ello podemos hablarle a la base de datos y decirle qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Antes de explicar cómo funciona ese lenguaje, retomemos cierta información. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos y utiliza un lenguaje y ese lenguaje se llama SQL. Entonces, ¿MySQL es igual a SQL? No. MySQL y SQL son dos cosas diferentes. SQL es el lenguaje universal de consulta de bases de datos y MySQL es un sistema de gestión de bases de datos. SQL tiene un subconjunto o su lenguaje se clasifica en un subconjunto. Primeramente tenemos el subconjunto de DQL, que contiene los comandos para consultar a la base de datos. Después tenemos el subconjunto de DML, que contiene los comandos para manipular la información que está en las bases de datos. Después tenemos el subconjunto de DDL, que contiene los comandos para la definición de datos. O sea, define el nombre de la base de datos, el nombre de las tablas y sus campos. Y son este subconjunto de comandos que ya hemos utilizado. El subconjunto de DSL y DTL son meramente para personas que quieren entrar en la parte de administración más avanzada, donde uno puede crear usuarios y asignarles roles y darles permiso. También pueden utilizar consultas para mantener la integridad de los datos. Pero, ¿qué significa cada uno de estos subconjuntos? DDL o en inglés Data Definition Language, en español, lenguaje de definición de datos, son los subconjuntos de comandos que se utiliza para la definición de datos. DQL o lenguaje de consultas son los comandos que se utilizan para consultar a la base de datos. Y DML son los comandos que se utilizan para la manipulación de datos. Los otros dos, lenguaje de control de datos o DSL y el lenguaje de control de transacciones o TCL. Esos últimos dos, como anteriormente se mencionó, son para la administración avanzada de bases de datos. Hasta el momento hemos utilizado el subconjunto de DDL o lenguaje de definición de datos. En los siguientes videos utilizaremos los subconjuntos de DML y DQL. Entonces, los espero en el siguiente video.